Estamos listos en nuestro Foro Ciudadano. Bienvenido, como todos los viernes, abrimos nuestro espacio también para que como ciudadanía podamos conversar, podamos opinar, podamos hablar de los temas más relevantes que al final de cada semana hemos visto a través de los medios de comunicación, a través de Ágape o a través de cualquier otro medio, y de aquello que para usted es más importante como ciudadano. Ese es el objetivo de este espacio los días viernes. Así que le recordamos que para participar puede marcar el 2556-1800 y puede con ello pues abrirse en este espacio y comentarnos y opinar sobre estos temas. Hay varias cosas que comentar en este Foro Ciudadano, que sigue siendo un Foro Ciudadano presidencial. Estamos en medio de la campaña y para los dos próximos viernes tenemos ya las invitaciones para los candidatos a la presidencia de la República. Quiero decirle que el próximo viernes estará en este foro el candidato Norman Quijano, ya está confirmado, ya tenemos certeza de esa confirmación, nos hace falta todavía la confirmación del profesor Sánchez Serén, pero entendemos que hay disposición también de asistir al Foro Ciudadano Presidencial. Así que en los dos próximos viernes tendremos esa oportunidad muy especial y única para poder compartir con los candidatos y que ustedes como ciudadanía y los jóvenes que nos acompañen puedan plantearles sus dudas, plantearles sus comentarios sobre la campaña. Para hoy en este programa está con nosotros Wilmer López y Carlos Sosa, con quienes vamos a conversar y vamos a compartir este Foro Ciudadano. Bienvenidos, qué gusto tenerlos nuevamente en este espacio. Gracias. ¿Cómo estamos en esta segunda etapa de la campaña electoral? ¿Qué visualizan, qué piensan después de los resultados, después de tanto comentario, cada quien analizando lo que pasó en ese 2 de febrero? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, quizás comenzar, Rafael, por agradecer al canal, ¿verdad?, nuevamente, a tu persona, por permitirnos estar acá, y a Líderes Solidarios por el espacio. Quisiera comenzar analizando la parte de lo que es la segunda vuelta. Y históricamente en el país, pues nosotros ya hemos tenido dos casos de segunda vuelta, uno que se dio en el año de 1984 y uno del año de 1994, que por casualidades de la vida el porcentaje era de 48.11%, que Arena iba contra el FMLN, que en ese entonces estaban en coalición. Entonces yo creo que hay que analizar algo más profundamente que hasta la vez no se ha mencionado, y lo que es una segunda vuelta. La segunda vuelta específicamente es un concepto que busca maximizar la elección de un presidente o de un representante de la nación con el mayor número o porcentaje del pueblo. Legitimar o maximizar, digamos, la legitimación. Pero aquí hay algo bien importante, el hecho de abstencionismo que se da para lo que son las segundas vueltas. En el caso de la elección que se dio en 1994, si nos vamos para la historia y vemos los datos, vemos que en esa elección hubo una cantidad de votos de 1.431.375 personas que votaron. Pero cuando se dio la segunda vuelta, nosotros tenemos unos datos los cuales, en vez de que haya mayor número de población el cual sale a votar, vemos que el número disminuye y 185.137 personas ya no salieron a votar. Entonces, este concepto de segunda vuelta, que por cierto es un concepto que nace en 1852, utilizado en el segundo periodo de Napoleón III, es un concepto que realmente se debería estudiar a fondo en nuestro país, porque primero es una inversión millonaria que se hace para poder hacer una segunda vuelta. Estamos hablando de que asciende a los 9 millones de dólares para poder realizar esa segunda vuelta, sin contar con el esfuerzo que se tiene que hacer de movilización, de comunicación y estratégico para poder dar la segunda vuelta. Y muchas veces, por lo menos en el año 84 y en el año 94, los resultados no cambiaron drásticamente. Entonces creo que actualmente el Tribunal Supremo Electoral está buscando los medios para conseguir $500,000 solo para poder financiar la campaña y llamar al electorado a votar. Entonces es bien importante hacer énfasis en esto, en el hecho de que qué tan necesario es en El Salvador el que exista una segunda vuelta, el que, digámoslo, ¿por qué no se puede elegir en una primera vuelta, digámoslo así, a los representantes de la nación? Porque esta inversión que el Tribunal Supremo Electoral, que asciende a los 9 millones de dólares, está haciendo actualmente, esa inversión podría ser para el mismo Tribunal Supremo Electoral, para poderlo tecnologizar más, podría ser pasar este dinero al Ejecutivo e invertirlo posiblemente en una institución. Y no digamos el estrés que significa tener una segunda vuelta, políticamente hablando. Incluso el impacto que el bombardeo publicitario, toda la propaganda tiene en la población.
creo que mucha gente va a coincidir conmigo en que se llega a tener cierto nivel de estrés de al estar presenciando por distintos medios la propaganda constantemente. Y no se diga también cuánto dinero se está gastando en toda esta propaganda. Pero quizás retomando un poco lo de la tendencia, realmente también a mí me llama la atención cómo la participación de los salvadoreños en los procesos eleccionarios está en declive. Y bueno, vimos una tasa bastante alta de abstencionismo en estas elecciones. Yo diría, bueno, cada quien, estábamos hablando hace un momento, saca la versión que más le conviene. Tenemos un partido que aduce que fue por descontento de los militantes del partido contrario. Tenemos el otro, que a mi parecer no son acusaciones serias porque son sin fundamento, aduce que pactó con los mareros para tener amenazada a un amplio sector de la población y que no pudieran ir a votar. Al final, cada quien va a tratar de darle a los datos el color que más le convenga. Pero a mi parecer, esto va más allá. Para mí, que en realidad este amplio sector de la población que decidió no votar o que decidió anular su voto, quizás no están satisfechos con la opción política que se les está planteando en estas elecciones. Porque realmente, bueno, yo puedo hablar por varios amigos míos que en su momento consideraban la posibilidad de ni siquiera ir a votar o de ir a votar y anular su voto. O sea, estamos hablando de gente que con toda la voluntad del mundo iban a ir a ejercer su voto, iban a invertir tiempo de su domingo para ir a votar, pero anularlo. Es más un símbolo, digamos, como un pronunciamiento en cuanto a la insatisfacción o cómo no les parece ninguna de las alternativas políticas que los candidatos que están en la contienda les están planteando. Yo creo que el abstencionismo no es una figura que se haya dado únicamente pues en estas elecciones. Si nosotros, bueno, volvemos a la historia, ¿verdad? Podemos ver que históricamente, valga la redundancia, nosotros tenemos un abstencionismo que se ha venido marcando. Por ejemplo, en las elecciones de 2004 se tuvo una participación de solo un 66.16% de la población. Estamos hablando que fueron para las elecciones de Tony Saca, a donde salió el ganador, y en estas elecciones específicamente se planteó de que había habido una alta participación, un récord de participación, pero si nosotros comenzamos a analizar estadísticamente qué es lo que ha venido sucediendo y cómo ha ido disminuyendo la participación de la población, vamos a encontrar ahí un mensaje que está escondido. Hay otra situación, son 500.000 de DUIs que no se renovaron, que no tienen gente interesada en ni siquiera el documento, y otro, creo que 500.000 más de jóvenes que tampoco fueron a sacar el DUI pudiéndolo hacer. Voy a ir a una llamada y a ver si eso también tiene algo que ver con este tema de la segunda vuelta. Hola, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos, adelante. Sí, fíjense que le hablo de aquí de Sonsonate. Saludos. Quiero felicitarlos en primer lugar y desearles muy buenos días. Igualmente. Fíjense que yo soy una persona que no creo en los procesos electorales que últimamente se han estado llevando a cabo. Y de hecho yo no voto desde hace algún tiempo, pero fíjense que últimamente me ha indignado ver cómo últimamente, fíjense que estas elecciones pasadas se dio un abuso desmesurado. Una de estas cosas es lo del señor presidente y su esposa, pues, ¿verdad? Entonces se violaron las reglas desde el principio. El Tribunal Supremo se encargó de evitar que la parte que era contraria prácticamente al partido de gobierno se defendiera y demostró todos los esposos. Luego fue indignante ver cómo Alba se tomó todos los medios de comunicación el día de las elecciones. Luego me doy cuenta de que sectores de la sociedad civil fueron obligados a votar por el partido en el gobierno. Y por último, me molesta un poco ahora ver cómo están diciendo de cambiar la Constitución, ¿verdad? Reformarla. Y entonces, créanme, cuando ya veo eso, sí, yo quiero hacer un llamado ahora a todas las personas. ¿Cortó? Bueno, sí, son elementos que nos estaba comentando. ¿Y está de nuevo ahí? ¿Aló? Hola, sí, ¿qué pasó? Sí, le decía de que ahora estoy viendo de que las... Bueno, tenemos un problema en la comunicación, pero creo que la mayor cantidad del concepto quedó claro. Que son cosas de esta campaña que quizás no habíamos tenido en extremo en campañas anteriores.
Quizás terminar el concepto del abstencionismo y la relación con lo que es el vencimiento del DUI. Como lo mencionaba anteriormente, el abstencionismo no es una figura que se da exclusivamente en estas elecciones, porque después de las elecciones que tuvimos, donde sale el presidente actual, Mauricio Funes, solo hubo una participación de un 62%. Entonces nosotros vemos que la participación anterior había sido de 66%, ahora cae a 62%, y según un periódico digital plantea de que la participación de esta primera vuelta en las elecciones solo cayó a un 53%. Pues. Entonces ahora, ¿cómo relacionamos esto con estas 543,000 personas que ya no van a poder ir a votar porque su DUI vence? Entonces planteamos de que posiblemente parte de este porcentaje, esta gente no está interesada en ir a votar. Sí. Pues. Yo creo que aquí hay un mensaje bien contundente, que tanto la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, los partidos políticos en sí y hasta el Tribunal Supremo Electoral tienen que entender el hecho de que las personas están exigiendo mayores políticas las cuales al final lleven a incentivar a la población, políticas las cuales transformen y tengan un plano fáctico que se pueda demostrar que se pueden hacer esas propuestas. Yo creo que políticamente en el periodo de Funes se contabilizaron 16,000 papeletas, las cuales la gente prefirió manchar la papeleta y anular su voto. Hasta la vez no tenemos un número exacto de cuántas van a ser las papeletas de las personas que decidieron votar por la pupusa de queso, ¿verdad?, y anular su voto, o a manchar la papeleta. O sea, realmente aquí hay un mensaje, y un mensaje bien importante que tiene que entender el Tribunal Supremo Electoral y en sí los partidos políticos. Creo que es más de los partidos políticos. Está haciendo énfasis y hincapié que las propuestas son propuestas que no llegan a resolver la situación que las personas están viviendo. Carlos, antes de otra llamada. Ajá. Sí, y es que más allá de eso, a mi parecer existe, como mencionaba hace un momento, esa insatisfacción de parte de la población. Yo realmente he visto una campaña bastante pobre de propuestas. Por ejemplo, spots publicitarios en los que solo usan una tautología en la que me dicen, haré lo que tenga que hacer. Eso sí deja abierta la posibilidad a muchas cosas, pero prácticamente no está diciéndole nada a la población. Y ya no son tantos, como tal vez alguna vez fue en nuestro país, ya no son tantos los que se van a conformar con eso. Tenemos el descontento que se dio, fue bastante amplio en las redes sociales después del debate presidencial, que se pintó como es la primera vez que se realizaba este ejercicio democrático, era una innovación en nuestro país, pero lo que la gente esperaba eran propuestas concretas, y justo cuando se les preguntaba por el financiamiento, que es la parte más importante del cómo se va a implementar una política, siempre los 5 candidatos evadían esa pregunta. Vamos a otra llamada. Escuchamos, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Que Dios y nuestra Madre Santísima los bendiga. Amén. Yo lo que quiero comentar es esto. Todo el mundo habla de la campaña, ¿verdad? Bueno, espero que no sea un problema directamente con nuestra línea en este momento para que la gente no pueda llamar. Ojalá que no, espero, ¿verdad? ¿Podemos hablar ahora? Bueno, fíjese que el problema es este. ¿Sí? Le escuchamos. Que todos hablan de la campaña, ¿verdad? Que la esposa de Funes hizo campaña con él. Y no todos los presidentes han hecho lo mismo toda la vida, pues. Arena, los 20 años que estuvo, ahí salían toditos sus correligionarios haciendo campaña. ¿Y quién les dijo algo? Hoy todo el mundo habla, defiende y no hacen nada. Y ahí tenemos, el FMLN ha sido criticado toda la vida. Yo no soy de ningún partido, pero sí me fijo y veo todos los canales. El día de las elecciones lo que pasó fue esto. Los medios de comunicación tenían panelistas areneros y del frente no había ninguno. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Se es neutral o no se es nada? Bueno, y pase buen día. Muy amable, gracias por participar. Bueno, esto lo vamos a analizar más adelante, pero creo que es importante ver, hablando del abstencionismo, es decir, no ha sido una campaña pobre en propuestas, pero no en inversión, porque cuando uno ve todo lo que se ha invertido en dinero, por todos los partidos o por todo el esfuerzo, más el esfuerzo, digamos, en extremo de la Presidencia de la República de incidir en el voto y al final tener ese número de abstención, o el resultado todavía que tuvo la elección del 2 de febrero, vemos que efectivamente
el ciudadano necesita mucho más como para ser motivado a votar. El problema es que creo que nuestra política ha decadido tanto a que hay un interés únicamente en las personas por el voto. Simplemente se ve la democracia desde la vista de los partidos como en el momento en que las personas tienen que votar. Mientras tanto no hay un referendo, no hay una importancia. ¿Se han quedado votando solo los votos duros de los dos partidos más grandes? Según el porcentaje que en este caso nosotros analizamos, pues creemos de que al final simplemente incluso parte de estas personas se han estado yendo, pues. Han bajado. Han bajado incluso, o sea, ya no es el mismo voto duro que posiblemente el FMLN tenía y que Arena tenía, porque nosotros vemos que el porcentaje de participación de la población no llega ni siquiera a la mitad. Entonces el problema de esto es que nosotros estamos divisando que las elecciones, cada vez el porcentaje de la población va a ir disminuyendo y vamos a tener posiblemente a un presidente, más allá que solo va a llegar a ser presidente con un 20% o un 30% de la población. Pero el problema aquí radica en el hecho de la importancia que ven únicamente los partidos políticos en el ciudadano, únicamente es el hecho del voto. Mientras tanto, durante todo el año no hay un interés en sí en las condiciones en las cuales al final alguien tiene que gobernar y pareciera que ese es el único interés de los partidos. A ver. Sí, lastimosamente, continuando con lo que decía Wilmer, aparentemente el destino de nuestro sistema político es convertirse en una serie de requisitos burocráticos incluso. Se hace una elección, se elige un presidente porque se tiene que elegir un presidente. El problema es que progresivamente estos presidentes que son electos carecen de legitimidad. Y un problema aún más grave, a mi parecer, es que no se promueve, o más bien, se ha iniciado en la línea de promover una mayor participación de parte de la población. Sin embargo, esto debería de profundizarse. Y esto es una deuda que viene desde hace muchos años. No diría desde hace 20 años, o bueno, en este caso ya serían 25, sino de incluso mucho antes. Porque la participación de la población ha sido ese factor que siempre ha estado ausente y que ha llevado a que nuestro sistema político sea insuficiente para satisfacer efectivamente las necesidades de la población, insuficiente para promover en ellos mismos el ejercicio de una ciudadanía crítica y consciente, y también insuficiente para impulsar el desarrollo de nuestro país según su mismo potencial lo indica. Vamos a otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días, escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, yo quería opinar sobre el caso con respecto a que la población no se esté haciendo votar porque muchas veces tienen temor. Yo siento de que a veces el voto residencial ha afectado porque con respecto a las personas a veces de la misma casa y les aparece en la misma dirección y lugares distintos de votación. Entonces eso no transmite democracia. Yo lo que le quiero expresar a los jóvenes y a todos que no esperemos estar como en Venezuela para salir realmente a defender la democracia, sino que tenemos la oportunidad el 9 de marzo y que todos salgamos a elegir lo que queremos realmente, sin temor. Bueno, muchas gracias. Esa es mi Muy opinión. amable, gracias por llamarnos. A ver, al final, si solo los votos duros, porque en términos porcentuales pareciera que así es, los votos duros de los dos grandes partidos son los que han asistido metódicamente a esta elección del 2 de febrero. Uno más dividido que otro, porque también la Arena tenía una división, pero en términos gruesos, digamos, sigue siendo la pelea entre estas dos grandes estructuras partidarias. ¿Qué piensan ustedes de eso? No hay tercera vía, no hay construcción de ninguna otra posibilidad que no sea al final también dependiente de las dos grandes en el país. Entonces, ¿nos vamos a quedar en un bipartidismo? ¿No deberíamos quedar ahí y aceptarlo? Yo creo de que estas elecciones marcaron algo bien importante históricamente. ¿Por qué? Porque quieras o no, y aunque no se quiera ver de esta forma, Tony Saca pasó a la segunda vuelta. Pasó a la segunda vuelta, aunque no se quiera ver así. Pero ha pasado. ¿Por qué? Porque ahora el porcentaje de votos, de una forma u otra, se ha querido demostrar, ¿verdad?, de que gana, que se ha separado y que cada quien va a agarrar su voto. Él ha hecho su representación política. Pero veámoslo en términos reales. Los dirigentes son una cosa y la población que vota es otra. Claro. Pero el punto es es el hecho de que ahora esa incidencia que está generando
Tony Saca, o parte de la población, digámoslo así, que va a seguir a Tony Saca, esa incidencia al final es la que va, quieras o no, a generar el proceso, a que se incline una balanza o que se incline de otra. Yo creo que hay que analizar algo bien importante, es que realmente en nuestra historia nosotros no hemos tenido un partido político el cual tenga la capacidad, digámoslo así, de poder llegar y extraer votos a las dos mayores grandes fuerzas. ¿Esto por qué? Porque muchas veces nuestro país es dividido en extremas. Si nosotros comenzamos a analizar históricamente la separación de puntos que ha habido entre Arena y el FMLN, y nos veamos, por ejemplo, para el año 94 había una separación de un 20%, 20.6% había una separación. Después esa separación comienza a disminuir. En el año 99 esa separación que existía entre Arena y el Frente ya había bajado del 20%, había disminuido hasta un 18%. Y hasta después a las siguientes elecciones, a donde gana Funes, nosotros vemos que por un 2.56% Mauricio Funes gana las elecciones. Entonces yo creo de que hasta la vez en la historia no hemos tenido un partido que haya logrado ejercer, digamos, una influencia como posiblemente Unidad ahora lo ha generado. Y es que, bueno, justamente, como dice Wilmer, lo que vemos no es el surgimiento de una tercera fuerza que atraiga, digamos, suficientes votos de los salvadoreños para fortalecerse y consolidarse. Lo que vemos normalmente es una migración, a veces, del extremo de la derecha al extremo de la izquierda, que incluso es la tendencia que se ha visto en los últimos años si nos apegamos meramente a las cifras. La UCA publica un informe en el cual plantea en una gráfica cómo el voto de Arena ha ido decayendo desde 1994 y el voto del FMLN ha ido subiendo, y en estas pasadas elecciones del 2 de febrero se mantuvo en un nivel más o menos similar al de hace 5 años. Pero más allá de eso, vemos cómo nuestro sistema político históricamente se ha configurado en extremas. Vemos cómo eso está inmerso en nuestra propia cultura política. Y bueno, con el resultado, es cierto, Tony Saca no ganó, no fue a segunda vuelta como sus mismas encuestas internas lo proyectaban, pero salió ganando en realidad, porque el número de votos que obtuvo, más allá de si un líder puede o no incidir, que a mi parecer no puede incidir directamente en el voto de, digamos, de sus correligionarios, en realidad sí ha logrado ganar un mayor protagonismo en la escena política salvadoreña, que le da cierto potencial para negociar o hace que cualquiera de las dos partes quieran sentarse a negociar con él. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero hay muchas cosas que decir ahí, ¿no? Uno, por ejemplo, que a la gente no le parecen las reelecciones. O sea, está claro que, sí, que eso es un punto. Y otro, el costo que tiene ahora también lo que tú estabas diciendo, pero pasar de una convicción de una ideología, exacto, ahora pasarte a apoyar la contraria, que y eso dice mucho también, que estamos viendo aquí también en esta política. Enseguida regresamos. Estamos en nuestro foro ciudadano presidencial, es decir, venimos dándole seguimiento a la campaña electoral y analizando desde la ciudadanía los temas más relevantes de esta campaña, los análisis de propuestas. Hemos traído a los candidatos, a los que quisieron venir en la primera etapa, y ahora en la segunda, pues los dos candidatos, parece ser, van a cumplir su promesa de estar acá, cerca del público, cerca de la gente, y pues cumplir con el deber que tienen como candidatos de dar explicaciones de lo que proponen y cómo lograrlo. Están con nosotros hoy Wilmer López y Carlos Sosa, jóvenes invitados a nuestro programa. Les recordamos, está abierta la línea telefónica 2556-1800 para que usted pueda participar. En esta campaña, bueno, ya lo decía alguien en el teléfono, siempre se ha visto desde la presidencia teniendo una influencia electoral, pero tal vez no como hasta ahora, donde incluso el presidente dice que él quiere debatir con el candidato de Arena. Es decir, es un nivel que no habíamos visto, que ha llevado a la Sala de lo Constitucional a poner frenos, también en extremo a la participación de funcionarios en la política partidaria. ¿Y cómo ven ustedes ese factor, ese elemento? Bueno, yo creo que analizándolo desde las candidaturas pasadas, bueno, si nosotros nos recordamos en el periodo de Flores, hubo mucha incidencia también política en ese aspecto.
Ahora bien, en ese entonces, digámoslo así, no hubo un acuerdo entre la Sala de lo Constitucional, la cual pactara, digámoslo directamente, o les pusiera a ellos un stop. Ahora bien, la Constitución salvadoreña ya bien lo plantea en su artículo 218, de que realmente los representantes de la nación no pueden tener influencia directa en lo que es las elecciones mismas, y menos hacer proselitismo. Pero realmente yo creo que la Sala de lo Constitucional ya dio su veredicto, igual al Tribunal Supremo Electoral, y ellos se tienen que abstener de hacer política. Yo creo que es muy entendible. Siguen apareciendo spots del presidente Funes en los medios de comunicación. Yo creo que es entendible el aspecto de que ellos quieran de que sus políticas que han iniciado en este gobierno puedan tener continuidad, pero al fin y al cabo, nosotros lo vimos también en los gobiernos de Arena, que muchas políticas de Arena no tenían continuidad dentro de siendo del mismo partido. Entonces yo creo de que ellos se deberían limitar únicamente a gobernar, pero no es algo que al final nosotros podamos censar, digámoslo así. La Sala de lo Constitucional ya dio su veredicto, entonces yo creo que el Tribunal Supremo Electoral es también debe los presionar. spots del presidente son casi como que ya se va y le faltan todavía como 4 meses, ¿no? Es decir, pero es vendiendo su éxito de gobierno, sus éxitos de gobierno. Yo pensaría que un gobierno como tal tiene derecho a, como tú lo decías, Rafa, vender su éxito. ¿Con cuánto tiempo antes o con cuánta cercanía a la finalización del periodo? Sí, no te sabría yo opinar en ese punto, pero sí, es lamentable ver cómo se ha cimentado bastante en la cultura política esto de la intervención de los presidentes, ya sea de manera directa o indirecta, o ya sea valiéndose de un mero formalismo legal, porque la Constitución establece que no puede incidir directamente. Obviamente esto pasa por, si nos apegamos a la interpretación, esto pasa por no poner las instituciones del Estado a trabajar por incidir en el voto de la población. En realidad, a través de los spots publicitarios no está haciendo esto, pero obviamente, si no nos apegamos a la interpretación textual de la ley, sí está incidiendo de una forma indirecta, a través de publicidad. Pero creería yo que al menos esta vez se ha mantenido únicamente a través de publicidad, si bien ha sido masiva, pero no ha llegado al extremo que hace 5 años se tuvo, por ejemplo en el caso de Arena, que teníamos a Tony Saca, que acompañaba incluso a los meetings a Rodrigo Ávila. Era el presidente del COENA, ¿no? Y Exacto. Era el presidente de la campaña. Y es ahí donde también viene la Sala de lo Constitucional y dice, no puede haber esta dualidad de funciones partidarias y oficiales. Entonces pensaría yo que esta clase de resoluciones son las que también van dando forma a nuestro sistema político y lo van mejorando, al menos en este sentido. Mejorando. Vamos al teléfono. Hola, buenos días. Buenos días. Sí que está interesante la entrevista, pero acaba de caer una llamada anterior. Sí que seguimos con la poca culturización de la campaña, que es cierto, a todos nos aburre la campaña porque en esta campaña llevamos más de 2 años. Y en 2 años lo que se hace solo es presentación de imágenes y el cansancio de ver las banderas de los partidos políticos. Pero la población como que muchas veces no logramos captar el mensaje de los partidos. La llamada anterior acaba de hablar de Venezuela. O sea, como queremos seguir empañando, pluralizando las campañas. Al final yo les aseguro que muchas de las personas no se logran entender las campañas que nos quieren dar a entender. Es que anteriormente el señor candidato de Arena nos ha hablado de combatir la delincuencia, pero sí que al final propuesta no hay. O sea, nosotros nos quedamos queriendo ser magos y por ejemplo, yo soy uno de los que tiene el concepto. Si nosotros quisiéramos combatir la delincuencia y que la tecnología acá en el país no se quiere tomar en cuenta. Hay veces uno ve que matan a X personas en un lugar. Si nosotros en este país utilizáramos la videovigilancia, yo les aseguro que reduciría mucho la criminalidad, porque el delincuente no tendría valor de hacer X cosa en X lugar, porque sabe que se está controlando. Pero lastimosamente en nuestro país se habla de seguridad pública, pero al final no hay conclusiones. Hablaban del señor presidente, vaya, se critica que él ha participado mucho en la campaña, es cierto, él ha participado, pero lastimosamente en otro medio hay un X persona que participa en otro canal, de que él habla que él es exiliado de Arena, pero lastimosamente él comete la inmoralidad
que dice un día, no, es que yo voté por Arena, pero no voté porque quisiera, que considera a Arena en el exilio, pero lastimosamente él es participante indirecto, colaborador de Arena en el programa. Aquí se habla que el presidente hizo campaña durante tantos días a la hora de las elecciones, pero no se habla que también estaba Arena camuflajeada con otra institución haciendo campaña en la televisión. O sea, Arena indirectamente ha hecho campaña y con la inmoralidad de vivir reclamando. Pero ellos bien saben que los canales que estaban tirando la publicidad, ellos están conscientes que esa publicidad es de Arena, pero quieren apantallar, no, la inmoralidad del otro partido, que el presidente violó la ley electoral, pero no se habla también de que esas otras instituciones estaban violando la ley. O sea, solo se parcializan los medios queriendo atacar al gobierno central, pero también no se habla de que Arena también viola la ley. Muy bien. Miren, ahí estaba en X, permítame, sí, en X canal aparecía también el logo de Arena, y ese canal reclamando por qué aparecía el logo de Arena a la 1 de la tarde, 2 de la tarde estaba apareciendo el logo también, y de eso no se habla. O sea, está claro. Solo quisiera agregar algo bien interesante de la llamada del amigo televidente, y es que esto es de lo que yo hablo. O sea, aquí en realidad, como dice la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie está libre de pecado aquí. En ambos partidos se está dando esto, ya sea la publicidad del gobierno central de manera indirecta o al plantear sus logros de gobierno, o también el partido Arena a través de diferentes instituciones o tanques de pensamiento que son afines y que, quieras o no, aparecen en televisión haciendo referencia a elementos de sus propuestas como algo positivo. Obviamente nadie dice nada porque no es el partido directamente el que está hablando. Cuando hablaba de mejorar el sistema político me refería justamente a esto. Empezar a regular o a ser más detallistas en cuanto si se puede o no se puede hacer esto, o más bien qué se puede y qué no se puede hacer, en qué periodo se puede o no se puede hacer, ya sea por parte del gobierno central, independientemente de qué partido esté en el gobierno, y también de parte de los mismos partidos a través de canales de televisión o a través de instituciones que sean afines o sean, digamos, relacionadas al mismo partido. Ahora, pero ¿qué tanto también la ciudadanía? Es decir, me parece el discurso, por ejemplo, de quien llamó, en cierta línea está bien, pero dentro de lo legal, dentro de la realidad, es decir, no es lo mismo un funcionario que un ciudadano, pero no logramos establecer ninguna diferencia cuando ya estamos hablando de todas estas cosas partidarias y de intereses de partidos, ¿no? Yo creo la que educación política, entonces también ciudadana y conocimiento de la legislación hace falta. Lo que mencionábamos anteriormente, fuera de cámara, el hecho es de que necesitamos a una sociedad más educada, una sociedad más exigente, y a la vez que la sociedad vaya impulsando y vaya presionando a los gobernantes. Pues al fin y al cabo, nosotros históricamente hemos visto de que ellos toman la ley y la interpretan a su conveniencia. Entonces creo que es un llamado a la sociedad misma para que nos involucremos, para que nos organicemos dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras iglesias mismas, y eso ayude a que el conocimiento que tiene un profesional, este conocimiento sea pasado para otras personas y que tengamos una exigencia para que algún día pues nosotros los mismos ciudadanos tengamos esa presión y ejercer esa presión contra las personas que nos están gobernando para poder lograr un acuerdo de nación y llevarlos a ellos a que trabajen por el pueblo, no que vivan del pueblo. Vamos a la última llamada porque el tiempo se hace bien corto. Hola, buenos días. Bueno, muy buenos días. He estado escuchando tanta crítica de quién ha violado o no ha violado la Constitución con sus propagandas, ¿verdad?, políticas. Pero también yo diría que pusiéramos atención a lo que sale en los periódicos. Eso no es por gusto. Cabe mencionar, ¿verdad?, lo que dice el presidente de la Asamblea Legislativa el martes 11 de este mes, que dice de que la Constitución no son intocables y que se deben de adaptar al país según sus reformas, ¿verdad? Todas estas cosas son las que deberíamos nosotros de ver y de valorar, que todavía no siguen con 5 años más que ellos quieren, pero ya están queriendo manosear nuestra Constitución. ¿Qué significa esto? Nuestra libertad, ¿verdad? Nuestras cosas que tenemos ahora
a las que podemos movilizarnos como querramos. Yo lo que digo es que en lugar de estar criticando quiénes tienen la razón, quiénes han violentado, quiénes acá y quiénes allá, mejor pensemos en el futuro de este país. Tenemos mucho que hacer por este país, tenemos tantos jóvenes que salen a buscar a diario trabajo y no lo encuentran. ¿Pero por qué no lo encuentran? Por la misma inseguridad que tienen las empresas. Dicen que fueron 20 años, ¿verdad?, de arena, pero nunca se vio tanta desprotección para los jóvenes y para las personas adultas que hoy no hallamos un trabajo. Yo siento de que lo que debemos de buscar es nuestra seguridad y el seguir adelante. Muy bien, gracias. Tenemos que pensar, ¿verdad?, en toda la economía del país, en todo lo que nos han hundido. Gracias por llamarnos, muy amable. Voy a sacar de ahí un concepto para cerrar. Este concepto de reformar la Constitución o no. Y uno se pregunta, si no es una propuesta clara del partido como una propuesta electoral, es decir, miren, en nuestro plan existe la reforma de la Constitución en esto y en esto y en esto, yo creía que no es correcto que luego lo hagan, es decir, porque uno está ahora teniendo la oportunidad de elegir si eso quiere. Sí. Debe o no ser una propuesta electoral real este tipo de cosas. Y es que recordemos que la Constitución, como Constitución, su mismo nombre lo dice, se supone que en ella confluye la voluntad de todo el pueblo salvadoreño para constituir al Estado salvadoreño. Entonces no podemos permitir que prácticamente se llegue al cargo a través de la población y se reforme la Constitución de una forma que tal vez no había sido anunciada, porque es importante tener como la elección consciente de la población. Se supone que nuestro sistema representativo, su objetivo es que sea la voluntad del pueblo la que se manifieste a través de los diputados en este caso. Pero si vamos a tener diputados que van a reformar la Constitución sin haberlo, digamos, consultado con la población tal vez, o incluso durante su campaña, como tú dices, van a haberse pronunciado al respecto y la gente que votó por ellos esté consciente de que votar por ellos implica una reforma, una potencial reforma a la Constitución, la verdad es que eso es una gran deuda que ellos están teniendo con la misma población que los llevó al cargo, y hasta cierto punto diría que es traicionar su confianza. Creo que, la Constitución yo creo que también se ha ido modificando en el plazo de los años, pero es algo muy delicado, el hecho de poderla modificar. Yo creo que tiene que pasar por un referéndum en sí del pueblo. El pueblo debe de tomarse los mecanismos necesarios para poder exigirle a sus gobernantes. Yo creo de que se debe de presentar planes quinquenales que sean factibles y que realmente puedan al final llegarse a dar. Y que de esos planes quinquenales, si hay una modificación a la Constitución, lo tienen que hacer saber, pues, porque al final esos son mecanismos en que la población va observando para decidir o no decidir por una persona. Muy bien, les agradezco el tiempo que nos han dado esta mañana, gracias por estar con nosotros y darnos sus opiniones y sus comentarios, lo que ustedes piensan, eso es lo que vale, lo que cada uno cree, piensa, eso es el interés de este espacio, que tengamos nuestro propio criterio de la realidad y podamos compartirlo como ciudadanos. Será hasta el próximo viernes. El próximo viernes estará con nosotros, según nos lo han garantizado, el candidato Norman Quijano. Y el siguiente viernes esperaríamos al candidato Salvador Sánchez Serén. Para cerrar ahí, según lo que nos permite la campaña en esta segunda vuelta, pues el análisis y el contenido de carácter electoral presidencial. Vamos a despedirnos con este proverbio que encontramos en Proverbios 15:5, que nos dice, Proverbios 15:5, el tonto menosprecia la corrección de su padre, el sensato toma en cuenta las advertencias. Hasta el lunes.